te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Especiales Radiográfica. Porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Hoy con un tema matriz, central para la radio. No me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo... 25 de junio, paro nacional. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. En la convocatoria se indica, los trabajadores decimos basta. No al ajuste, no al tarifazo, no a los despidos. No al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No a la reforma laboral. El juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. La convocatoria es suscripta por la Confederación General del Trabajo. Cuenta con la adhesión de las dos centrales congregadas en las siglas CTA, con la presencia de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, el conjunto de las organizaciones sociales argentinas y numerosos respaldos políticos. Vamos con el testimonio de varios dirigentes, vamos con entrevistas de importancia y el análisis de nuestros periodistas que vienen siguiendo paso a paso el devenir gremial en la Argentina, para ver qué puede pasar. Que se dobla con el viento y se rompe. Esta es una realización de todas las tiras institucionales y el área periodística de la emisora más los programas enfocados sobre la temática sindical. Les habla Gabriel Fernández, está Nicolás Mogia en los controles, en la producción Camila Cattaneo, Ale Vargas. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. (18:09), 14 grados, 2 décimas en este viernes. Se está convocando la noche sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Usted puede también estar disfrutando el programa en la tarde del domingo, cuando repiten los especiales. El encuentro, vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animar. Vamos a tener la participación en esta mesa de debate de quienes ya están aquí. Omar Zanarini, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gustavo Ramírez, ¿qué decís, Gustavo? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Leonardo Martín, Lucas Molinari, todos polemizando en derredor de este presente del movimiento obrero que es también el presente nacional. Doblega la voz, te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido el retín de andar limando. Arrancamos escuchando el parecer de Juan Carlos Smith, que se encuentra dentro del triunvirato de la Confederación General del Trabajo, al frente del Sindicato de Dragado y Balizamiento y de la Comisión Argentina de Trabajadores del Transporte. Yo creo que sí, que va a ser un paro con un fuerte acatamiento, que con el correr de los días
va a ir acrecentando su dimensión, porque el malestar social ya no es únicamente de la gente que está o del pueblo trabajador, sino que indudablemente hay otros sectores que se van a sentir interpretados por esto, ¿no? Porque es una expresión de malestar social. Al fin y al cabo, un paro general es eso. Escuchamos ahora a Sergio Romero, que es titular de la Unión de Docentes Argentinos. A ver qué dice. Hay compañeros que están por fuera del Consejo Directivo con legítimas aspiraciones de querer integrarse al cuerpo orgánico de la CGT. Pero bueno, vamos a ver, ojalá si llegue al 22 con chances de unidad, y que no sea lo que pasa ahora, que siempre el que queda afuera termina organizándose en agrupaciones que no suman, sino restan, queriéndose elegir en líderes políticos desde afuera de la casa madre de los trabajadores. Y bueno, lo que hacen es fracturar, dividir. Ya el 22 de agosto es una fecha posible, pero va a ser útil y va a ser positiva a la medida que se logre la unidad. Si no, estaremos en un escenario similar al de ahora, y bueno, y con chances de volver a fracturar al movimiento obrero, ¿no? ...89.3 www.radiografica.org.ar 21507456, el teléfono fijo para mensajes de WhatsApp 11 50 12 35 89. La catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos girán. Empezamos a tantear. Primero, ¿será contundente? ¿Qué cabe esperar del paro del lunes? ¿Cómo lo ven? Sí, va a ser un paro contundente, ¿no? Justo en estos momentos están llegando más comunicados de los gremios que vienen adhiriendo, y se da una particularidad: están sacando todos los gremios comunicados de adhesión, no por una cuestión formal, sino por las operaciones que hay montadas para tratar de que el paro no tenga el efecto que realmente va a tener, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto demuestra, a través de estas operaciones políticas, mediáticas, la fortaleza que tiene esta medida de fuerza en este proceso de 2 años y medio de gobierno neoliberal. Porque si bien hubo medidas de fuerza, tal vez no hayan tenido la contundencia que sí va a tener esta del lunes 25. Seguramente, además, el entorno social de malestar debido al proceso inflacionario y también a recortes que se viven en el conjunto social. Sin lugar a duda, Gaby, yo creo que comenzó una espiral de la cual el gobierno debe estar lamentándose. Recordamos que el día 20 de junio, el Día de la Bandera, se formalizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 7.500 millones de dólares fueron desembolsados al gobierno nacional, y ya en el día de ayer y en el día de hoy anunciaron que se van a venir 3 meses difíciles desde el gobierno nacional, lo que en el bolsillo del trabajador va a repercutir como el carecimiento de las condiciones de vida. La imposibilidad de llegar a fin de mes ya es un hecho, Gaby, más los anuncios de los tarifazos del mes que viene. Yo creo que sin lugar a duda va a ser fuerte el paro, no va a volar ni una mosca. Hay una determinación oficial de ir por el ajuste, de extraer todos los recursos que pueda de la sociedad, sin ningún afán productivo ni ninguna inversión destinada a mejorar la realidad económica argentina. Ahora pregunto, y vamos a eso, ¿hay conciencia social de eso? ¿Qué va a hacer ante el paro de este lunes la Corriente Federal de Trabajadores? ¿Cómo estás, Leonardo Martín? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Muy bien. Mientras Leonardo se va sentando sin prisa y sin pausa, nos va a decir cuál ha sido el posicionamiento de la gente de la Corriente sobre esta medida. Bueno, la Corriente Federal de Trabajadores obviamente adhirió
en su totalidad esta medida de fuerza, este paro de 24 horas. Pero viene señalando más allá del paro de 24 horas, que es importante dar esa muestra, de que sea contundente, que separe realmente todo el país, sino también pensar el día después. ¿Qué va a pasar después? No, está bien, hacemos el paro. El tema es que después no se termine desactivando y descomprimiendo la conflictividad como pasó con el paro de abril del año pasado, ¿no? Donde se dio el paro y después hubo ahí una meseta. Bueno, lo que se está pidiendo es un plan de lucha, plan de acción de cara al futuro para enfrentar estas políticas. Claro, de las medidas de fuerza suelen surgir dos instancias. Una que operen como aclimatamiento, ¿no? Como diciendo, bueno, ya dijimos que no. A partir de ahora tenemos un impasse de negociación en base a la fuerza que hemos demostrado. Y la otra es, no, esto demuestra que estamos muy desconformes y vamos a evolucionar en la lucha, y el paro sirvió como un disparador. ¿Qué opinan sobre esta perspectiva y qué es lo que va a pasar con posterioridad a una medida que, reiteramos, se espera contundente? Plan de acción hay y hubo. Y va a haber una continuidad de ese plan de acción porque este paro no se construyó nada más que en la mesa de Consejo Directivo de la CGT. ¿Desde cuándo estás contando el plan de hace 3 meses atrás. Ah, bueno. Desde hace 3 meses atrás hubo una construcción de una medida de plan de lucha donde salió parte de la CGT a manifestarse contra los tarifazos, contra los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Claro, de los tarifazos fue bastante tenue, ¿no? Bastante. No, es una modalidad. Discúlpame, hay que escuchar lo que te dicen los dirigentes también. Porque no se trata de paro sí, paro no, sino te trata de ver cómo la continuidad en sostén de plan de lucha. Lo que sí se modificó es la metodología de acción para poder terminar aglutinando a sectores que todavía no estaban aglutinados o disciplinados dentro de esa línea de plan de acción. Y eso terminó confluyendo, porque la foto fue concreta y por eso se puede determinar este paro nacional, terminó confluyendo, como dije, en la movilización, en la marcha federal, Paz, Pan y Trabajo de los movimientos sociales, que son un actor y un agente importante también dentro de esta construcción que se vino haciendo en estos 3 meses para atrás. Y esa continuidad va a seguir porque así expresó la conducción de esta línea que decidió ir al paro general. Y ojo, porque hay muchas versiones dando vuelta y hoy y en este paro convergieron sectores que no estaban dentro de esta línea, por lo menos hace 3 meses atrás. Ahí creo que la presencia de camioneros en las acciones ha tenido bastante que ver con la convocatoria a varios gremios CGTistas que en otro momento no tenían la determinación, y también el realizar acciones conjuntas con las 2 CTA. Esto brinda un marco determinado. Hay un derrotero que se viene construyendo, el 21F, creo que por lo menos en este año ha sido un momento de inflexión, donde efectivamente, Gabriel, el rol de camioneros ha sido importante. No obstante, digo, más que palabras tenemos los hechos. Hay un pueblo que está efectivamente movilizado, hay sectores tanto de la corriente como otros sectores gremiales que están pidiendo un plan de lucha. Algunos triunviros de la CGT que manifestaron efectivamente, y algunos aquí en el aire de Radiográfica, que se iba a llamar a un plan de lucha. No obstante, el plan de lucha queda en la enunciación. Esas son palabras. Los hechos terminan siendo que ha habido movilizaciones, pero que no se ha plasmado efectivamente en una acción directa de la CGT en su conjunto. Esto último que señalaba Gustavo Ramírez me parece que es atinado. Uno de los actores más importantes que recordamos que en el paro del año pasado rompió la huelga general es la Unión de Trabajadores Automotor. Todos los gremios del transporte manifestaron su adhesión en este caso. No, en este caso va a ser muy fuerte el paro. Yo creo que, en el recorrido de la CGT ha tenido una actitud zigzagueante. No es homogénea la CGT. A veces hablamos de la CGT como si fuera algo homogéneo y la CGT no es algo homogéneo. Ya de por sí hay 3 secretarios generales, hay un consejo directivo. No es homogénea. Y creo que ha sido zigzagueante. En diciembre del año pasado, en algún momento avaló la reforma laboral, ¿no? Y una reforma laboral bastante más agresiva que la actual, ¿no? Avaló en la sociedad rural. Después cambió. Y creo que en este momento es un punto interesante, donde ha virado, por lo menos, es lo que se ve, donde está teniendo una posición más confrontativa. Creo que al ver que irremediablemente este proyecto político y económico avanza sobre los derechos laborales, sobre el salario, sobre el poder adquisitivo, y que después de avanzar sobre eso va a avanzar sobre las organizaciones sindicales. Entonces muchos se van acomodando
y ven a un gobierno en algunos gremios, me parece, más debilitado, y bueno, van acomodándose a ese contexto. Pero muchos de esos son los que en noviembre habían avalado la reforma laboral. Corrijo, no avalaron la reforma laboral. Sí, la CGT no avaló la reforma laboral. Sí, la CGT no la avaló. Déjame terminar de hablar y te explico con información qué es lo que pasó. Presentaron un borrador alternativo a lo que había propuesto el gobierno, bajaron un número importante de ítems que atacaban y dañaban directamente a los trabajadores. El gobierno dijo que lo iba a estudiar y después presentó el proyecto de ley original. De hecho, hubo reuniones en ese mismo momento con senadores y dirigentes dentro del Congreso Nacional y la reforma se paró. Por eso ahora esta reforma tampoco se avala. Atento con esto, porque si damos por sentado que las cosas son tan lineales como se vienen sosteniendo desde otros espacios, no entendemos también la dinámica propia de lo que está pasando dentro de la CGT. Yo no voy a ser determinante y decir avaló cuando sabemos que hubo dirigentes adentro que se oponían y no le dieron el visto bueno a la reforma por eso laboral. Digo que no es homogénea la CGT. Por eso digo que no es homogénea. Pero, Gustavo, la avaló. Hay un acto en la sociedad rural. ¿Hubo un aval? ¿Cómo que no? Aval. Lo que pasa es que fue en un contexto donde el macrismo... Si hubiera aval, la ley hubiera salido. No, porque después... la Corriente Federal, el moyanismo, CTA se opusieron y Pichetto en el Senado dijo, no, esto si no viene con el aval de CGT, nosotros lo vamos a pasar. Empezó el tema del Abanelco de nuevo, como la reforma laboral durante el gobierno de la Rúa, y Pichetto dijo, no, paren, arreglen eso. Consenso. Cuando la CGT después vio que esto se armó, dijo, no, nosotros tampoco vamos a avalar ni vamos a ir a defender esta reforma. Fueron 14 puntos que modificó, fueron 14 puntos de la reforma que modificó. Del documento que sacó la CGT al momento de discutir, que atacaban directamente al convenio colectivo de trabajo. En ese momento, claro, no es homogénea la CGT y le caben todas las contradicciones. Igual cambió, yo creo que hay que valorar el proceso termina siendo distinto. Yo creo que lo que termina siendo jodido fue la inacción de muchos sectores, o mejor dicho, de la CGT, por sobre la reforma previsional. Que terminó sucediendo. Lo otro no pasó y se pateó para después porque efectivamente no había acuerdo dentro del seno de los trabajadores. Ahí es donde aparece la política y dice, bueno, esto no lo vamos a avalar hasta que no haya un acuerdo. Lo cierto es que hoy hay gremios dentro de la CGT que se están plantando desde otro lugar porque el ataque hacia la industria nacional, hacia el proceso productivo de la Argentina, hacen que trabajadores que estén cuadrados en el ESMATA hoy se vean cesanteados, hoy se vean despedidos, producto de la propia política económica del gobierno. Y el lunes se va a manifestar efectivamente eso. No va a haber mercado interno a este nivel, va a haber un mercado interno muy disminuido y no hay exportaciones que pueda compensar esa pérdida que va a haber de empleo, de salario, por esta merma del mercado interno. Bueno, salieron a jugar los gremios industriales, ¿no? Que estaban muy quietos y muy en silencio en estos últimos tiempos, ¿no? Los gremios industriales que tenían que haber tenido un protagonismo importante en la reconfiguración de la Confederación General del Trabajo, quedaron demasiado relegados por propia inacción. Desde el comienzo, la Corriente fue planteando una objeción plena al plan económico gubernamental. Hubo otros sectores que también lo fueron haciendo, emergieron las CGT regionales y las delegaciones regionales en general de los distintos espacios. Esto dio un marco diferente. Ahora, todos sabemos que los sindicatos que salieron de entrada en enero del 2016, durante todo el primer tramo de preajuste, donde ya se delineaban las esencias del programa oficial, lo hicieron contraponiéndose con un segmento de la opinión pública, lo cual implica un valor agregado. Esto se modificó. La opinión pública argentina promedio ha cambiado su mirada o sostiene esperanza sobre Cambiemos. Pregunto esto no porque el sindicalismo argentino, que es con historia, gallardía, con una trayectoria importante, no va a retroceder en planteos como los que se están formulando, pero una cosa es arar en un campo fértil y otra es arar en dulce de leche, ¿no? Si la sociedad en el entorno sigue confiando en Cambiemos y desconfiando del sindicalismo, o si ha entrado en una zona de mayor lucidez. Esto creo que se da un poquito en la discusión que tienen los propios docentes en provincia de Buenos Aires. Ajá, es un gremio indicativo. Donde en las bases se discute efectivamente la política gremial, pero a la hora de discutir la política partidaria,
terminan acordando y apostando muchos a la continuidad de Cambiemos con María Eugenia Vidal. Eso habla también un poco de la falta de claridad política hacia ciertos sectores. A ver, escuchamos a Fabián Feldman, hombre de docentes de la Corriente Federal de Trabajadores, entrevistado también, como los anteriores, aquí en La Gráfica. Exactamente, nosotros, junto con la Corriente Federal de los Trabajadores, como organizaciones integrantes de la CGT, vamos a participar del paro general del día lunes 25. Esto es lo que venía planteando no solo esta medida la Corriente Federal de Trabajadores, sino un plan de lucha ya hace tiempo para modificar la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Escuchamos el parecer de docentes. En general, la comunidad ha virado en esa mirada de los problemas vienen de ayer, son problemas de herencia y este gobierno hace lo que puede. Pero hay un cambio en el humor social. Sin dudas, me parece que, por ejemplo, esta medida de fuerza tiene mucho más aval que una medida de fuerza o que la medida de fuerza boicoteada internamente también, vale decirlo, en diciembre del año pasado. Hay otro consenso y hay otro humor social. ¿Conciencia plena de lo que está sucediendo? No sé si hay, porque no sabemos si hay conciencia plena siempre. Creo que hay un cambio de humor social y que apunta a que un segmento muy importante de la sociedad hoy día, este gobierno nos está generando un daño económico bastante importante. Después, si eso se traduce en una transformación política, y es difícil de plasmar. Yo creo que hay un cambio de humor. No diría que es definitivo, ni diría que es total, pero evidentemente hay un cambio en las expectativas y es un cambio lógico, porque Cambiemos ya tiene 2 años y medio gobernando, ¿no? En 2 años y medio ya ha mostrado cuál es su orientación y cuál es su político. Te apunto, en el menemismo 2 años y medio seguía habiendo... El proceso era parecido y seguía habiendo expectativas sobre lo que hiciera Menem. Otro punto de partida para mí era el del menemismo, porque el menemismo veníamos de años y de una hiperinflación tremenda, entonces donde el equilibrio entre, bueno, tengo estabilidad en la moneda y menos inflación, bueno, me banco a lo mejor perder trabajo, después veo buscar otro o ir perdiendo calidad de vida, pero esa estabilidad era muy valorada. El punto de partida del macrismo es totalmente distinto, ¿no? Es al revés, te hicieron vivir en una fantasía, te hicieron creer que podías comprarte un teléfono celular, que te podías ir de vacaciones. Recibieron un país en crecimiento. Ahora, no deja de con ser los problemas que tiene un país en crecimiento de falta de divisa. No deja de ser interesante una masa poblacional apreciable, beneficiada por ese país en crecimiento, que no se dio cuenta que estaba viviendo bien. Yo creo que ahí... Ojo con eso. Eso es importante lo que señalás. A mí lo que me parece... Yo no sé si hay un cambio que se traduce automáticamente en un cambio de humor político, pero sí creo que hay un cambio en la percepción de la propia realidad, y eso sí puede transformarse, conducido en un cambio de humor político. Yo, por mi trabajo, estoy dando ahora unos talleres en Quilmes con sectores bastante castigados por la política económica del gobierno, y venimos trabajando bastante distintas temáticas. Una de las comisiones que doy es sobre salud, y dimos un debate sobre el aborto. No importa el aborto, no importa la discusión que se dio, sino lo que me contestó una compañera. Terminado el taller me dice, mirá, Omar, la verdad que están muy buenas las clases, cómo fomentás el debate, pero vos nos estás pidiendo que pensemos, cuando en realidad lo que estamos pensando es que llevamos a la mesa a comer esta tarde. Digamos, está bien la discusión política, pero lo que prima es la discusión para ver cómo resolvemos el día a día. Cuando nosotros ya comenzamos a observar eso, que ya lo vivimos en la Argentina, queda muy poco para que eso se traduzca en un cambio de humor radicalizado, porque después de esto, cuando empieza a doler la panza en los sectores más postergados, después de esto se profundiza más la pelea en la calle. Y creo, sí, que el lunes va a ser síntesis de eso. El lunes se va a poder generar un plan de lucha, si hay resolución y voluntad de avanzar hacia eso, porque lo vienen anunciando, en los hechos no estuvo. De profundizarlo conjuntamente. Hace falta un frente nacional en este momento, Gaby. ¿Descomprime con esto o en realidad está pensando en ir más allá? No, al revés. Creo que no descomprime, sino que comprime y aglutina sectores y puede tener un consenso mucho mayor para elaborar un plan de lucha de acá a varios meses, ¿no?
Radiográfica, en movimiento. Muchos mensajes. Jorge Rachid, la realidad desnuda la mentira, lo cotidiano derrumba relatos y el pueblo se prepara para la batalla final. Atenti, el Papa esta semana por primera vez incorporó el concepto dictadura para referirse al macrismo, de manera inequívoca, tomando como ariete el tema comunicacional. Faustino Velasco, suma el 25% de camioneros. Creo que es correcta la apreciación. Hernán Vázquez nos dice, la opinión pública identifica el deterioro de la situación, pero no logra trazar lazos causales pertinentes entre ese deterioro y las políticas públicas. Muchos saludos, Martín Piqué, un fuerte abrazo, Martín. Carlos Balmaceda, María Pía Chesino, Emiliano Vidal, Alberto Félix Fernández, Martín Bravo, Facul Ben, Rolando Silva Nigri, Silvia Okolotovich, Andrés Daleo, Aparicio Suárez, Cecilia Escobar, Ricardo Mar, Juancho de Córdoba. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban. Nos quedamos pensando, y pensando también en la derivación política de esta medida de fuerza que aglutina, canaliza 800.000 personas en la calle, 500.000, 350.000, digo, movilizaciones imponentes, aún para la historia del movimiento obrero argentino. ¿Cuál va a ser el camino a través del cual el pueblo va a poder, además de decir que está en desacuerdo con el plan económico, proponer una opción que lo supere? Seguimos hablando de esto, vamos a una pausa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Por todas nuestras luchas, la revolución será televisada. Ahora, Radiográfica Televisión, RGTV. Encontrá todas las coberturas de lo que sucede en nuestras calles, en cada marcha, en cada movilización, en cada rincón donde se encuentra el pueblo. Ahí están nuestras cámaras. Para encontrar todas nuestras coberturas, entrá a la sección de videos de nuestro Facebook, Radiográfica FM 89.3. RGTV, Comunicación Popular en Movimiento. Queremos oír tu voz, ver tus imágenes. Envíanos un audio a nuestro WhatsApp. Agenda 15 23 08 79 45. WhatsApp 15 23 08 79 45. Radiográfica. Aprende muralismo en Radiográfica con Lucas Quinto. Teoría, técnica y composición. Viernes de 17 a 20 horas. Para más información, comunicate con Lucas Quinto en el Facebook o por WhatsApp al 15 67 54 80 23. En La Señal te contamos, en serio, la interna de la Asociación del Fútbol Argentino. En La Señal conociste el llamado de un ejecutivo de Clarín a Hermes Wiener. En La Señal supiste que Patricia Bullrich fue la persona que habló con Nisman antes de su muerte. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. Jorge, falsear, si ser uno es ganar. Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde, en Radiográfica. Viernes de 21 a 23 por Radiográfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario.
costado imaginario del encuentro vengo rockeando desde hace tiempo. 18:35, Diana Maggi, Diego García, Camilo Porto Rojas, Oscar Antonio Gómez Sánchez, Sebastián Tayariol, Marcos Testa, son algunos de los amigos que están saludando a La Gráfica, este especial. Bien. Pablo Núñez, todos los que apoyan esto, no aflojen. Una serie de mensajes también canalizados a través de Sindical Federal. Aquí Leo Martín lleva adelante la web de Sindical Federal, www.sindicalfederal.com.ar. Gustavo Ramírez lleva adelante AGN Prensa Sindical, AGN Prensa. Y usted entra y conoce la mejor información sobre el movimiento obrero. Estos espacios, quiero brevemente, no para ingresar en un territorio, se han despojado de prejuicios con el sindicalismo, ¿no? Porque han recibido cierto entorno de crítica tabula rasa, ¿no? Todos los sindicatos son, y le han propuesto a la gente, conozcan lo que pasa, esto es lo que pasa entre los sindicatos, esta es la información, y a partir de ahí saquen sus conclusiones, pero no prejuzguen, porque sin organización un pueblo no tiene herramientas. Sí, y hay algo que me parece comunicacionalmente importante, que es que el movimiento obrero, los dirigentes del movimiento obrero, no suelen tener canales, salvo los dirigentes muy importantes, no suelen tener tantos canales de difusión. No son mayormente se escucha un grupo de 5, 6, 7 dirigentes, y para el común de la gente es muy difícil salir de la palabra de esos 5 o 6 dirigentes. Y en realidad hay muchísimos más, muchísimos de gremio de los quizá no son los más con mayor cantidad de afiliados, que tienen cosas interesantes para decir, de seccionales, del interior. Entonces, me parece, por lo menos el Sindical Federal, bueno, el trabajo Gustavo también lo conozco, la idea era esa, es darle la palabra con la menor mediación posible a muchos dirigentes y hacer accesible esos pensamientos. Y ser transparente. Claro, bueno, sí. Porque inclusive la información gremial que proviene de medios cercanos también desfigura la información. Digo, hay un puñado de colegas que se han hecho cargo de la información gremial, y lo que tiran, y en general habla de peleas, divisiones, rupturas, acuerdos, cosas que no se pueden corroborar. Entonces lo que tratamos de hacer en La Gráfica es ponemos las cosas sobre la mesa y decimos, si fulano se reunió con Mengano, claro, fulano se reunió con Mengano. Eso es una información. Ahora, un rumor que dice que está arreglando bajo cuerda, eso es otra cosa. Lo que se intenta desde el punto de vista comunicacional, creo que es romper con el sentido común, ¿no? Y que hoy tan impregnado y tan tóxico termina siendo para el análisis político, y también para ver y cómo se vertebra el movimiento obrero en la República Argentina. Y desde ahí es de donde uno va construyendo la información y la comunicación, por lo menos gremial. Y me parece que para hacer eso uno tiene que patear y gastar suelas dentro de los sindicatos también, porque no se pueden hablar de sindicalismo y estar por afuera del sindicalismo, porque si no es teoría. La teoría es muy interesante para poder formarse, bueno, pero y tener con un campo. No se puede hacer periodismo. Con ese criterio no se puede hablar de fútbol. Si no sos jugador de fútbol, con ese criterio no podés hacer nada si no haces parte de la práctica. Pero yo creo que hay cosas que la tenés que conocer de adentro. Hay cosas que la tenés que conocer de adentro. No, de adentro, o por lo menos tener de primera mano y saber ir a los están planteando un periodismo colegiado y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy planteando un periodismo colegiado. Vos tenés que nada que ver, Omar. Retomar la conversación de donde la tenés que retomar. Si no tenés que hablar de algo, si vos no conocés un sindicato, no podés hablar de sindicalismo. Porque no recorres los la estructura sindical, cómo funciona. Muchachos, dejamos a Ramírez en el especial que sabe hablar de sindicalismo. No. Si vos no conocés la estructura de un sindicato y no sabés cómo un sindicato se articula en la vida social, después lo que haces es teoría. No, digo, si uno va a hablar de un tema en especial, si vas a hablar de fútbol, no necesitas ser jugador, pero necesitas ir a la cancha por lo menos. Necesitas ver partidos, necesitas ver muchos partidos. Si vas a hacer espectáculo, necesitas ver películas, necesitas ver, digamos, si conoces a algún director y poder charlar, que te explique. Bueno, sindicalismo es lo mismo. A veces ir a hablar con los dirigentes mano a mano, ir a los lugares, ir a los actos, compartir algún viaje, te sirve para conocer más la lógica y comprender y explicarlo mejor después. Bien, bueno, lo hacemos. Eso es otra cosa, ¿no? Explicándolo así, porque si no me estás diciendo no puedes hacer. No me corraba por izquierda, Omar.
Te corres solo. Yo no me corro solo, yo sé la mayor profundidad posible. La gente que nos sigue lo sabe. Además eso, vos sabés que se reconoce en los indicadores de audiencia. Cuando hay alguna movilización importante, algún conflicto o alguna situación que involucra al movimiento obrero o al movimiento nacional y popular, enseguida te das cuenta, a ver qué dicen estos, entonces conectan la gráfica, entran a la web y tenemos un volumen de audiencia superior. Y eso es porque hay confianza en la información que se vierte. Y hay muchos medios amigos que consultan a los que estamos aquí para enterarse de lo que está sucediendo en verdad, puesto que habitualmente les llegan versiones capciosas en derredor de lo que sucede. Vamos a integrar a uno de los colegas de la emisora a esta mesa de debate para continuarlo con información y en perspectiva. ¿Qué pasa el día lunes y qué pasa después? Una melodía, un abrazo, una mirada, un silencio. Radiográfica. Vos entendés. Radiográfica, FM 89.3. Aire. Nos entendemos. Nos dice Faustino Velasco, hay medios gráficos y programas de radio que viven de la publicidad de algunos sindicatos y obras sociales. Comento al respecto, no está mal que una obra social difunda su actividad a través de un medio de comunicación. Después, si eligen bien los medios, eso ya es otra discusión del terreno editorial. ¿Esto tendrá una derivación política adecuada? Porque si no, porque ostensiblemente, por mucho que se le exija al sindicalismo, su nivel es el reivindicativo. Es decir, el sindicalismo no tiene por qué decir, mañana ya tenemos el presidente, sabemos quién va a gobernar y tenemos... para eso hay un sistema de partidos políticos que puede integrar al gremialismo, pero necesita una institucionalidad desarrollada a través de la elección de candidatos adecuados. Sí, yo creo dos cuestiones respecto a eso. Por un lado, creo que por la cabeza hoy de la conducción de la CGT debe estar pensando, bueno, si nosotros acumulamos poder, ¿a quién se lo damos? ¿Cuál es la correlación política? Y yo creo que ahí estriba el error de pensar la política con la cabeza sindical. Si nosotros vemos cómo jugó la CGT durante el último tiempo, o algunos sectores de la CGT, podemos decir que la acumulación política que hizo durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esa acumulación política la terminó capitalizando el macrismo en su plataforma. No digo que haya habido abiertamente una campaña, pero recordemos la última semana Mauricio Macri presentando un juicio de valor en derredor del origen del problema. No, sin lugar a duda. Yo pienso la CGT de Ubaldini. La CGT de Ubaldini acumula los 14 paros, acumula poder, no se traduce en una opción desde los trabajadores como plataforma y termina cayendo todo ese poder al Partido Peronista. Pero ahí reconstruye el peronismo. Es muy difícil de evaluar eso porque en realidad la propuesta del 89, que canalizada en la Revolución Productiva, estaba en línea con las protestas. Se mintió descaradamente. Claro. Es decir, es muy difícil para un tipo del interior que dice voy a votar una propuesta productiva, decirle no, ese no porque es neoliberal. No podían saber de antemano que no era... es distinto el flanco que mostró el macrismo, donde había advertencias previas bastante nítidas. Incorporamos a la mesa de debate a nuestro compañero Lucas Molinari de Punto de Partida. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Gaby? Un saludo para los compañeros en la mesa. ¿Tu opinión? Bueno, me parece que íbamos escuchando un poco el debate que estaban dando, que estamos ante desafíos porque estamos en el siglo XXI y no deja de haber un sindicalismo del siglo XX. Digamos, las estructuras sindicales, por ejemplo, hoy no pueden responder a la concentración del capital, algo que, por ejemplo, hablábamos el otro día con Eugenio Semino, que es el defensor del pueblo de la tercera edad. Él decía, de 7 millones de jubilados, solo 700.000, como mucho, pagan ganancias. Y el macrismo lo que viene a hacer es a proponer un país
con una élite de trabajadores que van a cobrar bien, cada vez van a ser menos, y una miseria que cada vez van a vaciar los sindicatos. Por ejemplo, los bancarios tienen una situación compleja en su obra social porque la mayoría de los laburantes eligen prepagas. Me parece que estamos ante situaciones donde el desafío de estar en un país dependiente, en un país cada vez más colonial por el desafío que plantea el macrismo, ¿no? Porque en realidad el FMI es solamente una sigla que ya conocemos, pero lo que vinieron a hacer en 2 años es a determinar absolutamente al país a ser dependiente. Y y el sindicalismo de liberación existe en Argentina, y creo que hay desafíos de poder no solamente meterse dentro de los sindicatos, como decía Gustavo, sino también ver qué pasa con lo que no representan los gremios, porque hoy hay conflictos que a veces llegan a un punto donde no hay otra salida que una cooperativa o un esquema mixto. Eso tiene que estar en ir encontrándole el agujero del mate ante una crisis que es fulminante. Ahora, es correcto eso. Ahora, todos sabemos... Mataderos, claro. Con una factura... Vos escuchás es un genocidio industrial lo que han hecho. Además de una empresa que funciona bien, mucho mejor que las privadas del rubro. Por eso tiene una cartera de clientes de empresas líderes que, sin que lo admita Infobae, en una vergonzosa nota de hoy, empresas líderes de las que consumimos, papas fritas, dentífricos, yerba, van a buscar el packaging de envases flexibles mataderos porque las privadas son ineficientes. Ahora, ese es uno de los puntos, Lucas. Involucro a los compañeros y digo, el tema político no es un tema menor, porque sabemos que más allá de lo que suceda en el ámbito particularmente reivindicativo, solamente un cambio de modelo puede llevar a que la Argentina sea un país productivo. Sin un cambio de proyecto nacional va a ser muy difícil, aunque le arranquemos una cosa o le arranquemos la otra, que esto se modifique estructuralmente. Bueno, ahí la discusión es política, porque más allá de lo que haga el movimiento obrero, como estábamos discutiendo recién, y más allá de lo que hagan los movimientos sociales y los trabajadores no formalizados, digo, ahí la síntesis tiene que ser política y tiene que haber realmente emerger un proyecto que ya existe, que ya hubo en la Argentina, para poder ser la síntesis de todo lo que se está produciendo en la calle y también en las medidas de fuerza. Como síntesis, algunos datos de esta semana. 9,1% de desocupación, formal, sin tomar en cuenta los que son monotributistas sociales, que son la mayoría de quienes hoy están dentro de los programas sociales. Y que laburan en el Estado, muchos también. Sí, sí. Estamos hablando de los sectores desocupados, ¿no? Fuga de dólares, que se supo la fuga de dólares en mayo. Fue de 4.600 millones. A lo que va de junio se vencen casi 7.000 millones de dólares en Levax, y esa es la cantidad de dinero que bajó el Fondo Monetario Internacional. Estos datos, sin lugar a duda, entra en relación con que el 20 de junio nos dieron por la Morgan Stanley la clasificación de mercado emergente. Una cuestión con respecto a eso. La cuestión de estado emergente, de economía emergente, se da a partir de que no hay control de fuga de divisas o lo que se llama valorización de activos en el extranjero. Esto es lo que le da la categoría de emergente, esa es la letra chica de la categoría de emergente de cómo se calificó la economía argentina tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una reprimarización. Sí, un datito cortito, para agregar en lo que es estadísticas, la balanza comercial que te marca las importaciones. 2017 fue récord, 8.500 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Tuviste el primer cuatrimestre 3.800 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Y ayer se dio a conocer el dato de mayo, 1.285 millones. Esto es destrucción de industria nacional de pleno. Y es plata que no está. Es lo cotidiano, una inflación día a día que el bolsillo no aguanta. Bueno, por eso, porque esa es plata que se va del país además, ¿no? Lucas. Sí, a ver, y con todo esto que estamos describiendo, la pregunta es qué va a pasar después del paro, porque hay muchos sectores que dicen, hay que lograr la unidad, hay que lograr que no se parta la CGT, también por esto que veníamos planteando, ¿no? Los desafíos, creo que uno de los desafíos es el tema de que no se fragmente la fuerza sindical. Ya lo venimos repitiendo mucho en gráfica, cuando uno recorre el país, encuentra con que no hay fragmentación, ¿no? Sino que hay bastante unidad
en diferentes sectores, como por ejemplo el de la CGT y de la CTA, que bueno, dirigentes como Hugo Yasky plantean hay que volver a la CGT, que el otro día lo dijo hace 10 días en un acto, que esto no había pasado, que bueno, hay que ver cómo esto se va a desarrollar, porque sabemos que los tiempos no son tan rápidos como algunos quisieran, digamos, dentro de las estructuras sindicales. Ahora, creo que a partir del lunes, que se va a ver un paro muy contundente, esto bueno, es lo que de alguna manera decía Juan Carlos Smith en la entrevista que le hizo Gustavo, después va a venir, digamos, yo creo una situación de mucha conflictividad contra lo que pensaba el gobierno. El gobierno evaluaba en el verano que el primer semestre iba a ser conflictivo y el segundo no tanto. Yo creo que al contrario. Y después, digamos, estuve, entre tantas entrevistas que hicimos, esta semana hablamos con Mariano Cuenca. Cuenca es el titular del sindicato de ingenio de San Isidro, de Salta. Está teniendo el respaldo de camioneros, entre otros sindicatos. Bueno, el otro día hubo una reunión de Urtubey con Triaca, que juegan en tándem, pero que están evaluando por qué ocuparon el ingenio. Ahora fueron un cuarto intermedio, de alguna manera les ocuparon el ingenio como para ver si hay algún tipo de respuesta de algún sector económico que se va a hacer cargo. Ahora uno lo escucha a Cuenca, tiene 31 años, y cuenta que viene toda una historia de su familia laburando en los ingenios. Y hablaba, bueno, de cómo se viene organizando todo ese sector, dando cuenta que la FOTIA, que hoy está más institucionalizada, ¿no? Está agrupando cerca de 17 sindicatos por empresa, y esta nueva federación que están agrupando a sindicatos como el de Ingenio Ledesma, el de Ingenio San Isidro, ¿no? El de Salta y Jujuy. Y plantean, digamos, un nivel de pelea como el de Río Turbio, como el de Azul. Has incorporado un tema central, ¿no? Un tema central que además lo vivimos en Patria Grande anoche, entre otros días. La nueva generación que se ha integrado al sindicalismo. Claro, hay una juventud sindical abarcativa, profunda, batalladora, con más formación. Creo que hay futuro para el movimiento obrero argentino con las nuevas camadas que se han sumado. Sí, también hay otro desafío que es... David, una cuestión sobre el tema político que hablaba Gustavo también. Porque muchas, digamos, quizá, digamos, después de Perón, después de los años 40, que tuvo que ver también con un gobierno que surgió del 17 de octubre, que se le dio preponderancia también en otra sociedad, ¿no? Al dirigente sindical en cargos de ministerio, en cargos de diputados. Bueno, después de eso, en realidad, muchos hombres, mujeres que venían del movimiento obrero están como pidiendo permiso, como con piedras de piedra. Creo que lo mejor sería hacia adelante que en las construcciones políticas venideras tengan un lugar real. Creo que planteaba Hugo Moyano, quizá después de eso tuvo algunos traspiés a nivel político, pero que el salto de lo reivindicativo a lo político tenga que ver con representaciones. Ojalá en las próximas listas para ganarle al macrismo haya representación de las cooperativas, del movimiento sindical, del movimiento PYME, que se pueda acumular en los sectores sociales en lucha. Me parece que la tierra, por ejemplo, el puntapié que se dio desde la multisectorial es un mensaje importante, y la integración a los debates de las organizaciones sociales también. Creo que por ahí andaba Garay, para enlazar ritmos distintos, intereses diferentes, pero que puedan resultar confluyentes. Sí, coincido con eso, y ojalá, digo, porque si no caemos siempre en fórmulas que son las del enemigo, ¿no? Que es, bueno, analizar las consultoras para ver si hay que llamar o no al paro. Y creo que se atrasó tanto este paro porque hay muchos sectores sindicales a nivel nacional que están mirando otra película u otros intereses, y que también tiene que ver con cómo se reformó la CGT en los 90, que no es un tema a discutir. Ubaldini, que hablaba Umar, cuando llamaba a los paros, lo hacía desde la provincia. O sea, había un recorrido federal que hoy, bueno, lo están haciendo estructuras como la Corriente Federal, entre otras, pero no en el comité directivo. Así que hay que ver qué pasa de aquí al 22 de agosto, y bueno, y después se tienen que partir, que se parta, pero de la mejor forma, como ocurrió en el 68, en otro contexto, pero sí siendo, bueno, una parte de la burocracia, que había sindicatos que no podían votar porque estaban intervenidos, ¿no? O sea, me parece que acá los mezquinos que quieran seguir acompañando al macrismo, pese a lo que está pasando, bueno, que se queden solos. Creo que eso es lo que aspiran muchos dirigentes, y ojalá que haya una CGT que no solamente vaya al paro, sino que pueda representar a todos los sectores de la economía popular, de la CTA, que se reintegre, y que sea una CGT que luche no solamente por lo reivindicativo ahora,
sino después por la reconstrucción del país, que es lo que se viene, ¿no? Un fuerte abrazo, Lucas. Seguimos encontrándonos aquí en La Gráfica. Abrazo gigante a todos los compañeros. En las buenas y en las malas, Radiográfica. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Más mensajes. A ver, Hernán Vázquez, es difícil el tema de la vertebración del sindicalismo con la política partidaria, porque entra a jugar el tema de la autonomía, y muchos confunden autonomía con neutralidad. Por lo que más quieras, no me pises los zapatos de... Faustino Velasco, este paro y los que vengan suman a mostrar el descontento, pero el gobierno ni soñando va a cambiar lo que está haciendo. Solo con unidad en el 2019 se podrá hacer algo. Corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Camilo Osorio Domecq, un abrazo. Analía Inés Gundin. Bueno, hay algunos chistes también. Lo dejamos pasar porque no tenemos tiempo. Vamos con una conclusión breve de cada uno de los compañeros aquí presentes. Leonardo Martín, ¿qué te quedó por decir? Algo que vienen planteando diferentes sectores, entre ellos la Corriente Federal, pero no solo la Corriente, es la necesidad de que más allá del paro, que va a ser este lunes, que insisto, para mí va a ser muy fuerte, pensar el día después y pensar un programa básico o acuerdo mínimo, una serie de puntos de acuerdo para encarar el futuro. ¿Qué país quiere o se plantea el movimiento obrero? ¿Cuáles son las medidas básicas que hay que tomar? Y claramente marcar una oposición a este gobierno que es muy negativo para los trabajadores, para el presente, pero mucho más para el futuro. Gustavo Ramírez. La CGT no es un todo monolítico y tiene sus vertebraciones internas, y en los procesos históricos no lo fue tampoco. Y ojo con pretender trasladar cuestiones del pasado a un cercano, a una coyuntura totalmente distinta. Porque el desafío del sindicalismo también, más allá de la integración de nuevos cuadros sindicales, es la interpelación a nuevos sujetos dentro de la clase trabajadora que piensan de una manera distinta a otros sujetos históricos en otro momento, porque también es otro el estadio del capitalismo a nivel nacional e internacional. Y me parece que ahí hay un desafío importante para la dirigencia sindical que todavía en su totalidad no lo ha terminado de percibir. Omar. Desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón, desde 1955 a esta parte, somos parte de esa parte del mundo que podemos definir como la semicolonia próspera. Desde ese momento el movimiento obrero ha jugado un papel determinante en la política y siempre ha planteado un programa para dónde guiar a la política del campo nacional. Yo creo que este es el desafío después del 25, como señalaba Leonardo. Sí creo, no obstante, que hay un traslado del pasado permanentemente al presente cuando hablamos del movimiento sindical. Y tiene que ver efectivamente con el lugar que ocupó en la pelea por la defensa de la patria. Hoy, pararse contra este régimen oprobioso del gobierno de Mauricio Macri es pararse en la defensa de la patria contra la entrega y expoliación de lo que está haciendo el gobierno de Macri. Un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Usted sabe desde dónde le hablamos y eso resulta satisfactorio para nosotros. Lo saluda Gabriel Fernández, el conjunto del área periodística, las tiras y los productores, así como el área técnica. Gracias por acompañarnos en este nuevo especial. Para robarte tal vez el fuego.